Entonces estamos copiando, chicos, las competencias de nivel básico y nivel alto superior y analizando el mapa conceptual del periodo. Recuerden que vamos a hablar de los sistemas políticos y de la globalización durante este periodo. Y muy importante que ustedes tengan en cuenta los criterios de evaluación. Dice el primer criterio de evaluación, vamos a participar activamente en las sesiones virtuales. Lo que quiere decir que no solamente se trata de que usted esté conectado, sino que tenga su cámara activa, su micrófono listo, pueda leer, pueda opinar, pueda participar con lo que ha construido, presentando lo que construye. Esa participación activa es muy necesaria. Eso implica que si tú no activas la cámara y no tienes justificación, pues yo tengo aquí todo el registro de esas situaciones y eso va a incidir en su nota actitudinal. Es decir, cuando usted se haga su autoevaluación, pues así se ponga un 5, yo digo, pero usted no se conectó en tantas clases y eso es un punto pues, negativo para la nota actitudinal, ¿no? Así como el quedarnos callados cuando se nos preguntan, o lo mismo, si hay un problema con el audio hay que avisarlo, muchachos. Otro criterio es describir en forma oral las características del contexto en distintos sistemas políticos implementados en el mundo. De hecho, desde la próxima clase, el 14 de agosto, ustedes van a comenzar a exponer esta situación. Recuerden que el próximo 7 es festivo. Presentar su interpretación, otro criterio, sobre la importancia de la globalización y las relaciones políticas, y exponer con claridad conceptual la comprensión realizada sobre un texto que yo les voy a compartir más adelante. Se llama Globalización y Política, aproximaciones al Estado y el nuevo desorden global, de Andrés Mora. Y al final presentar oportunamente los trabajos que evidencian el desarrollo de la competencia. Listo, chicos, ya copiamos las competencias, entonces vamos a pasar a la primera actividad, resolución pacífica de conflictos. Y recuerdo, chicos, que estamos analizando ese tema porque fue el último tema que nos faltó del periodo pasado, donde el tema central era los conflictos. ¿Se acuerdan que analizamos los conflictos en Colombia, en el mundo? Hicimos una mirada hasta nos contextualizamos geográficamente para ver dónde habían ocurrido diversos conflictos. Todo esto en pro de entender un poco el contexto que nos rodea. Hoy vamos a hablar de otra alternativa a la solución de conflictos, se llama la resolución pacífica. Y quiero entonces, voy a compartir acá en la plataforma de Moodle, nuevamente acá en el curso de ciencias, este tópico que se titula, o yo lo puse así, lo denominé, nos faltó del periodo anterior, y lo puse en signos de puntos suspensivos para pues que lo tuviéramos en cuenta. Entonces, ¿qué nos faltó del periodo anterior? Resolución pacífica del conflicto, cuyo trabajo se convertirá en la primera valoración de este periodo. Sí, es verdad. Y es un trabajo muy sencillo. Entonces vamos a leer acá. Natalia Orduz, por favor, ayúdanos a leer la descripción de la tarea, de la actividad, lo que vamos a hacer hoy en clase. Estos 2, 3 párrafos, dale. Ante la presencia indiscutible de los conflictos, no solo a nivel global entre países, sino como lo observábamos en cualquier ámbito de nuestra realidad, se hace necesario realizar una revisión por otras formas de afrontar las diferencias que se nos presentan y debemos comprender buscando siempre la mejor solución. Para iniciar este tercer periodo analizaremos en forma somera la resolución pacífica de los conflictos, esperando que esta información y las experiencias que revisaremos aporten a nuestra propia cultura para la paz. Revisaremos juntos en la clase las siguientes páginas con la información que en ellas se contiene. No olvidemos tomar apuntes de todo lo que en ellos vayamos descubriendo. Gracias, Natalia. Muy bien. Entonces, el contexto de lo que vamos a hacer es parte de lo que se llama la Cátedra para la Paz. Ustedes recuerdan que como una materia obligatoria en nuestro país, hace unos años el Ministerio de Educación propuso desde el proceso de paz y todo esto, el recordar la importancia de construir paz en el ámbito académico. Es decir, hay una materia en todos los colegios y en muchas universidades también que se ve en la formación de gestores de paz, que se llama la Cátedra para la Paz. Por eso en el segundo periodo analizamos los conflictos, por eso nos pusimos y nos detuvimos en el informe Basta Ya, por eso analizamos toda la historia de los diferentes sucesos y hechos que marcaron los conflictos en nuestro país. Ustedes recuerdan que hablábamos de la guerra de partidos, la lucha de partidos, hablábamos del periodo del Frente Nacional, hablábamos de muchos fenómenos que nos ayudan a entender nuestra realidad política. Y por qué no a tomar mejores decisiones frente a lo que viene después. Entonces, esta parte de la resolución pacífica de conflictos, muchachos, es sencillamente una manera de decir, pilas, estamos construyendo la paz.
Y no es un tema que sea lejano a mi realidad, que no haga parte de lo que yo estoy viviendo, sino que yo, en primer lugar, debo preguntarme, muchachos, ¿cómo estoy resolviendo los conflictos? ¿Será que estoy buscando la forma pacífica o soy una persona bélica, por decirlo de alguna manera, es decir, que está tendiendo hacia la guerra, hacia la división, hacia la solución violenta de los conflictos? Ustedes me dirán, chicos, que hoy en día, por ejemplo, cuando hay una diferencia entre vecinos, cuando hay una situación donde usted corre peligro en la calle, lo van a robar, por ejemplo, pues la mejor solución es actuar con violencia. Y de hecho muchos colombianos hemos validado ante la ausencia de medidas efectivas, de cosas que nos demuestren que la justicia, por ejemplo, está actuando, hemos tomado como algo posible el responder el mal con el mal. Es decir, si usted me hace, si usted me quita, yo le hago algo peor o le quito algo mayor. Y eso no es constructivo, de hecho no es conveniente, porque cuando yo respondo mal con mal, y no quiere decir que resolver pacíficamente los conflictos nos volvamos mansos o nos dejemos de ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando yo respondo mal con mal, suele suceder que ese problema se agranda, que la situación tiene una más difícil solución. Y yo les voy a presentar en este caso entonces algunos líderes. No olviden, como dice la tarea, tomar apuntes de todo aquello que vamos descubriendo, porque al final, y aquí aclaro entonces esta situación para que quede grabado y lo podamos ver, usted después de haber revisado los documentos, y pues la idea era que ustedes los hubieran presentado, los voy a presentar yo para poder avanzar en el tema y llegar a la actividad que me interesa que ustedes comiencen a desarrollar para exponer la próxima clase. Entonces yo voy a presentar los documentos y apenas hayamos acabado de ver esos documentos, estas páginas que yo les propongo, que de hecho están allí en la plataforma de Google para que ustedes las puedan estudiar, ustedes van a presentar, van a buscar un caso, al menos un caso en la realidad. Y cuando hablo de la realidad no me refiero solamente a su realidad, es decir, familia, barrio, ciudad, no. Puede ser la realidad del país, la realidad de nuestro continente, algún conflicto donde se haya presentado una solución, sea violenta o sea pacífica. Entonces, ojo, ustedes van a buscar, por ejemplo, cuando hablamos del M-19, que tuvieron una lucha armada durante muchos años, al final hubo una resolución pacífica porque brotó un diálogo de paz. Ese puede ser un ejemplo. Pero resulta que en mi barrio yo me doy cuenta que los vecinos están agarrados por una situación, qué sé yo, de basura o de invasiones y buscan solucionar el conflicto. Unos pueden irse a la violencia, a la imposición de la lucha de poder. Otros pueden buscar el diálogo y medidas mucho más asertivas, por ejemplo, pasar derechos de petición, que opere la justicia de alguna manera, ¿cierto? Entonces, la tarea, y de una vez para que la vayan copiando en su cuaderno, muchachos, es esta que está acá. Dice, como resultado de esta sesión, de esta primera parte de la clase de hoy, vas a buscar en casa un caso real en el que se hace necesario hallar nuevas formas o formas alternativas para solucionar conflictos, dejando claro las ventajas que traería una nueva forma de construir la paz. Ojo, reitero, no quiere decir que usted me va a narrar un caso donde haya habido una solución pacífica, porque esos casos son contados, existen pero son contados, sino que usted va a elegir un conflicto que quiere narrar, que quiere contarnos. No importa la solución que haya tenido, fuera violenta, fuera pacífica, pero que usted se pone a pensar, oiga, ¿qué hubiera pasado si en este conflicto hubiese habido otro tipo de solución? Tal vez las consecuencias que yo observo no hubieran sido tan drásticas y tan dañinas para lo que pasó. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo, vienen 4 puntos de la tarea. Primero, usted va a narrar la situación. Entonces, va a escribir en su cuaderno, perdón, en un documento de Word es esto. Va a escribir en el texto de Word la situación que usted, el conflicto en sí. Dice acá, pilas, la narración de estos casos será enviada en un texto de Word con las siguientes partes. Ojo, porque no estoy diciendo ni márgenes, ni cantidad de páginas, ni tipo de letra. Usted abre un documento de Word, de manera formal usted lo puede poner. Lo más formal es que se utilice la letra Arial o la letra Times New Roman, usted decide. En el número 12, que es lo que dice APA, pero pues usted lo decide. El espaciado y todo eso, yo se lo dejo a su libertad. Pero sí necesito que en ese documento de Word
usted ponga estas 4 partes que están acá. Entonces, primero, elegir la situación, le pone un título y dice, bueno, la situación que yo voy a narrar es esta. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Saqué mi perro al baño un día y la vecina que estaba también sacando su perro me insultó. Nos pusimos a gritarnos, nos dijimos cosas horribles y desde ese momento comenzamos a atacarnos y a vernos mal entre familias, porque yo le conté a mi familia y mi familia y la vecina también comenzó a vernos mal, a buscar siempre como agrandar el problema. Hasta que un día la cosa no aguantó más, estábamos en una fiesta, qué sé yo, Navidad, Año Nuevo, y casi llegamos a los golpes, mis papás con los papás de ella, entonces eso fue terrible. El conflicto se solucionó cuando llamamos a la policía y pues nos hicieron una multa porque estábamos alterando el orden público. Miren que la situación de ese conflicto no fue la más pacífica. Casi llegan a los golpes, estoy narrando, ¿cierto? Entonces, en el segundo punto voy a hacer un análisis sobre la forma en la que se buscó solucionar ese conflicto que estoy narrando. ¿Cuál fue el proceso que se presentó en la realidad al enfrentar ese conflicto en la realidad? Entonces yo digo, después de habernos atacado, de habernos insultado, casi llegamos a los golpes, tuvimos que detenernos porque la familia estaba con tragos, y entonces ya todos conocían el problema y entonces casi llegan a los golpes y nos tocó recurrir a la justicia, quienes también llegaron obviamente con todo el peso de la ley y pues nos pidieron pues calma y nos multaron porque estábamos alterando el orden público. Y usted analiza esa solución de conflicto. Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo muy cercano que puede suceder cotidianamente. Y ahí viene el punto donde yo quiero que ustedes lleguen. El tercer punto, una crítica en la que se aporte una mejor manera para buscar la solución. En otras palabras, ese conflicto que yo estoy poniendo de ejemplo pudo haberse solucionado de otra manera. Ese conflicto que yo estoy narrando pudo haber tenido otro fin que no fuera llamar a la policía y que nos multaran y que casi nos vayamos a los golpes y que hubiera gritos y botellas y todo lo que sabemos que ocurre muy habitualmente, desgraciadamente, en una cultura como la nuestra. Porque el no pensar que hay otra forma de solucionar las cosas, chicos, es lo que nos impide ver que los problemas se pueden agrandar y llevar a fatalidades, tristemente, en una cultura como la nuestra. Entonces, en ese tercer punto, sería muy agradable el que usted pensara, oiga, ¿cuál podría haber sido una posible solución distinta al habernos agarrado a llamar a la policía, donde, miren cómo comenzó el conflicto, ¿no? Saqué a mi perro y mi vecina me insultó porque también tenía su perro, entonces comenzamos a pelear. Nomás en ese punto, yo pude haber actuado diferente, yo pude haber sido una persona inteligente que hubiera demostrado asertividad, no dejarme de la vecina, no se trata de eso, o sea, ojo, porque todo conflicto exige una solución. No quiere decir, como dice la Biblia, que usted ponga la otra mejilla y se deje, no. Pero que busque otra forma distinta de solucionar los conflictos, no la violencia, no el grito. Es decir, que si usted lo insulta, no responda con un insulto mayor, sino, miren cómo hubiera sido diferente si ante el insulto de mi vecina porque saqué mi perra, yo le hubiera respondido de manera inteligente, cortés y hasta amable, ¿por qué no? Porque eso desarma cualquier cosa. Hay una frase muy sabia que dice que el silencio es la peor ofensa, y en ese sentido, así uno quede como si fuera una persona muy mansa, eso puede ser mucho más directo y dar un mensaje más claro. Pero cuando a mí me insultan, si yo demuestro mi educación, por ejemplo, si demuestro mi formación en la cultura para la paz, eso puede evitar conflictos mayores. Ustedes me corrigen si me equivoco, pero ustedes a diario ven muchos conflictos en su entorno. Y no estoy hablando de la familia, estoy hablando del país. Piensen ustedes en el país cuántos conflictos se pueden evitar. Eh, ok, Pablito, me está escribiendo que no fue. Listo, Pablito. Entonces, ojo, Pablito, por eso estoy dejando la tarea bien clara para que lo tengan en cuenta y la puedan desarrollar entonces en casa. ¿Cuándo tienen que mandar esa tarea? Ah, bueno, y el cuarto punto es una conclusión. Entonces, ¿por qué en esa situación usted podría haber buscado una mejor manera de solucionar las cosas? Ese es el cuarto punto de la actividad, ¿listo? ¿Qué hace usted? Dice aquí que hasta el jueves 6 de agosto, es decir, de ayer en 8 días, porque recuerden que el 7 tenemos pues estar en casa haciendo otras actividades, día festivo, dice ahí hasta las 11:59 de la noche, usted me tiene que enviar como respuesta a esta tarea su documento de Word con esa situación, ¿listo? Para que lo tengan muy claro.
Esa es la primera parte de lo que vamos a hacer ahorita. En un momento nos vamos a poner a reflexionar sobre el contenido de estas páginas, estos ejemplos que nos ayudan a entender mejor esta tarea. Pablito me dice que tiene que retirarse, no hay problema, lo mismo que Laurita que no pudo asistir. En casa pueden después revisar estas páginas que están acá, estos temas. Dejen el título ahí abierto que se llama Resolución Pacífica de Conflictos, pero aprovechando que estamos allí y que Pablito me comunica que no puede estar en la segunda parte y pensando en Laura para no grabar más esto, yo voy de una vez a explicar la segunda parte de la clase. Después de que ya hemos presentado las páginas de este tópico, de la Resolución Pacífica de Conflictos, nos vamos a ir al otro tema que también hace parte del mapa, el primer tema, y se llama los sistemas políticos en la actualidad. Ojo, porque ahí también ustedes tienen un trabajo que vamos a comenzar a hacer hoy en la clase, donde ustedes van a irse a un documento. El documento está acá anexo. Este documento se llama el informe del Índice de Desarrollo Humano. Fue creado por la ONU, lo voy a descargar acá rápidamente para podérselo mostrar a ustedes. Y nos presenta un informe sobre todos los países del mundo que hacen parte de la ONU, los 195 países, pero está haciendo una narración de cuáles países tienen mejor desarrollo humano en cuanto a la esperanza de vida de sus habitantes, el nivel de educación y el grado de desigualdad que se maneja en esos países. Entonces, si esos países que están en el índice de desarrollo humano están allí, debe ser por un motivo. ¿Cuál es la invitación y la actividad que vamos a hacer hoy? Vamos a irnos aquí al final del documento, de hecho, aquí en la página número 31, bueno, 45 del PDF, 31 del documento, y aparece los países según el índice de desarrollo humano que están en los primeros lugares. Ay, mentiras, en esta tabla no está, en esta tabla está es clasificación según el índice de desarrollo. Espere, busco una tabla rápidamente y se las comparto, porque aquí en primer lugar, en el primer puesto estaría Noruega. Si ustedes se dan cuenta, tiene el número 1, ¿cierto? Entonces vamos a buscar y le vamos a asignar, por ejemplo, a Sarita Amador a Noruega. Y hoy en clase, Sarita va a buscar cómo es el sistema político, económico y las características de Noruega. El 14 de agosto, ustedes van a preparar unas diapositivas, unas presentaciones en el programa que ustedes deseen, PowerPoint, Prezi, ahorita existe Canva, existe la plataforma esta de Genial que yo les he compartido en clase. Ustedes van a preparar una presentación sobre ese país. Entonces, ahorita que le corresponde el país que está en el número 1, acá lo estoy señalando, sino que yo se los voy a asignar uno por uno. Por ejemplo, al número 6 de la lista, que acá lo tengo, el número 6 es Nicolás Figueredo, le va a corresponder el país que está en el 6º lugar, es decir, Australia. ¿Me hago entender? Por ejemplo, el número 4 de la lista le va a corresponder entonces a Linda, le va a corresponder a Alemania. Pablito, tú que eres el número 18, voy a buscar acá rápidamente el 18 a ver si lo puedo encontrar rápido para que una vez usted sepa qué país le corresponde, porque la idea entonces es que usted prepare unas diapositivas después de haber hecho una indagación que vamos a comenzar hoy en clase y que usted simplemente diga, oiga, este es el país que me toca compartir el próximo 14 de agosto. ¿Por qué no el 7? Recuerden que el 7 tenemos nosotros día de descanso, día festivo por la batalla del puente de Boyacá. De hecho, el 6 de agosto vamos a celebrar la izada de bandera de la independencia. Bueno, yo ahorita busco los países en una lista mucho más organizada, porque acá están en desorden, están por orden alfabético, de hecho. Si ustedes ahí está, profe. ¿Cuál viste? Es Liechtenstein. ¿Dónde lo viste? Por aquí, por el medio. Al lado en el medio, profe. Ahí está el mouse, profe. Ahí donde tengo ahí más dos más arriba, profe. Ah, aquí está, tienes razón. Gracias, Pablito, estoy ciego. Entonces, muy bien, ahí tiene Liechtenstein. Entonces, tienes que buscar, Pablito, y construir las diapositivas en base, ojo, ¿a qué? Al sistema político de ese país. Si esos países están en los primeros lugares, ustedes son 21, vamos a analizar los primeros 21 lugares del índice de desarrollo humano. Si esos países están en los primeros lugares, la pregunta fundamental es ¿por qué? O sea, ¿cómo es su organización política que le permite estar en esos primeros lugares? Si ustedes se dan cuenta, Colombia está en el puesto número 79. Este es el índice de desarrollo humano del año anterior, del 2019. Este año muy seguramente va a cambiar y el otro año haremos un análisis económico sobre esos países. Este periodo vamos a hacer el análisis del sistema político.
Entonces, ojo, yo ahorita voy a asignar en la segunda sesión esos países. Ya Pablito me imagino que anotó ahí el país que le correspondió, para que lo tenga en cuenta. Lo mismo a Laurita Camargo, ahorita buscamos y le dejamos de una vez el puesto número 3, que si no estoy mal es exactamente cuál es. Alemania, no, Alemania es el 4. Pero yo ahorita busco y les digo los países a cada uno y le dejamos el mensaje ahí. ¿Qué tiene que hacer usted? Ojo, porque aquí la tarea lo dice. Dice, tomaremos los países que ocupan los primeros lugares del índice de desarrollo humano, según la explicación de clase que acabo de hacer. Perdón, indaga sobre el país asignado, prepara una presentación usando cualquier aplicación o programa del que puedas disponer para este fin y comparte con tus compañeros aquellos aspectos más relevantes sobre lo que has indagado. Ojo, debes enviar las diapositivas o el enlace para acceder a ellas, porque por ejemplo en Genial, en Prezi, en Canva, en ciertas aplicaciones que ustedes ya deben conocer o empezar a conocer para hacer diapositivas, pues no se puede mandar el archivo, sino se manda es un enlace, es decir, la dirección URL. Tienen que enviarlo antes de la clase del próximo 14 de agosto. En otras palabras, para que tú puedas realizar tu exposición en clase, debes haber compartido con el docente, conmigo, el material que has preparado. Por eso el cierre de la tarea está para el 13 de agosto. Hoy en clase, la última sesión, la última parte, es que usted comience a indagar el país que le correspondió. ¿Listo? Va tomando información, va sacando apuntes y luego lo que va a hacer es que va a preparar, repito, ojalá ustedes sean muy originales. Si la va a hacer en PowerPoint, genial, no hay ningún problema. Si la va a hacer en Prezi, que son las más utilizadas, chévere. Pero me parece que en la educación virtual hay muchas herramientas que ustedes han empezado a conocer para mejorar sus presentaciones, hasta que son más fáciles de manejar. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el periodo pasado una chica de 11 en la prueba parcial de economía hizo una presentación en Canva. Canva es otra página entonces, para poder hacer presentaciones y diapositivas. Entonces, usted me tiene que enviar como respuesta a la tarea individualmente. Me dice, profe, aquí están mis diapositivas. Las envía como respuesta aquí en la plataforma. O, profe, mire, el enlace es este. Entonces, lo pega en un PDF y lo subo. No hay ningún problema, para que yo descargue esas informaciones y comencemos a compartir la próxima clase, el 14 de agosto, todo lo que estamos haciendo. ¿Soy claro en las dos actividades que desarrollamos? Pilas. La primera es muy sencilla, es la narración en un documento en Word de un conflicto, de cómo se solucionó o cómo se agrandó tal vez, de cómo yo pienso que debía haberse solucionado para construir una cultura para la paz. Y así nos damos cuenta si estamos dispuestos a no a bajar la guardia ni a ceder, pero sí a actuar distinto, a actuar diferente, a ser constructores de paz. No siempre a los que hacen eso les va bien, lo vamos a ver históricamente. Tenemos a Gandhi, tenemos aquí en nuestro contexto tenemos, por ejemplo, a Jorge Eliezer Gaitán, a Jaime Garzón, que quisieron construir otra manera distinta de solucionar conflictos y terminaron muertos. Es verdad, pero creo que este mundo necesita de jóvenes que quieran hacer las cosas distintas, ¿cierto? Y la segunda actividad, chicos, es la indagación, el análisis de estos países que están en el índice de desarrollo humano, los cuales vamos a presentar en un momento en detalle, en orden, para que cada uno anote el suyo y tenga muy claro lo que va a indagar. ¿Listo, muchachos? Entonces, Pablito, ya en ese sentido puedes